Gloria, honra y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase sobre sus pies y vamos a leer. Busque en el libro de Lucas, en su capítulo 19, una historia muy conocida por todos nosotros, que hasta en la escuela dominical se la dicen a los niños, pero nosotros la vamos a tratar de desarrollar para la gloria y la honra del Eterno y para que el Señor sea dándonos la fuerza y que sea el Señor fortaleciéndonos. Dice el libro de Lucas 19:1 hasta el 10 estaremos leyendo. Y por tema dice, le he puesto aquí, una buena decisión. Gloria al Señor, y la veremos por qué este varón tomó una buena decisión. Dice la palabra del Eterno, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu, y a su letra nos dice, y por tema tiene Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, toda la multitud diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo doy cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos al Eterno. Padre, gracias por su palabra, gracias por esta palabra preciosa, maravillosa. Mi Dios amado, que sea usted dándonos la sabiduría y el entendimiento para poder desarrollar y poder hablar a tu pueblo, a tu iglesia, mi Dios amado. Gracias por este privilegio hermoso. Gracias por darnos el privilegio de poder estar aquí, poder sentarnos y poder escuchar tu palabra, poder saber, mi Dios amado, que es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ayúdanos, mi Dios amado, danos el entendimiento, danos la sabiduría. Ayúdanos, Señor amado, a poder hablar con de nuevo, a poder tener, mi Dios amado, lo bonito de poder entender esta palabra, para poder enseñarla a tu pueblo, mi Dios amado. Muchas gracias, Cristo amado. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el permiso voy a tomar un poquito de agua porque ya. Gloria al Señor. Como le decía, esta palabra muchas veces nosotros la hemos entendido y hemos sabido que esta palabra la hemos escuchado en la escuela dominical a los niños muchas veces. Y a veces hasta una alabanza hay. Pero dice, me sorprendía la actitud de este varón, que a pesar de todo lo que tenía, porque dice la palabra que era jefe de los publicanos y rico, una diferencia muy grande, para que nosotros entendamos de que todos necesitamos del Señor y a veces
hay personas que necesitan más del Señor, sea bendito su nombre. Aquellas personas que tienen dinero, a veces aunque tengan lo que tengan, pero necesitan del Señor, porque no es el dinero el que da la felicidad al hombre, sí es necesario, pero no es la felicidad. Y este hombre estaba entendido y dice que, porque déjenme decirle que cuando el Mesías vino a esta tierra como hombre, porque dice la palabra que fue 100% hombre y 100% Dios, nada más que él no se sobrepasó de su grandeza. En aquel entonces, cuando él vino, gobernaba aquella nación que era, sea bendito su nombre, los romanos. Ellos gobernaban y gobernaron casi 500 o más de 500 años cuando el Señor vino. Y había tanta desesperación, por eso que el Señor les hablaba y empezaba a decirles que Él había venido a libertar al cautivo, al necesitado, aquel que estaba enfermo, aquel que se sentía triste. Y la gente, las personas vendían, porque en ese entonces había esclavitud. Los padres podían vender a sus hijos. Y entonces la gente, cuando escuchaba que había alguien quien podía libertarlos, lo primero que pensamos nosotros, ya no voy a pagar deuda, ya no voy a pagar nada. Entonces el Señor comenzó a hablarles la palabra. Y yo me imagino que Zaqueo, a pesar de lo que tenía, porque él tenía, me imagino, a cargo, porque dice que era jefe, entonces significa que tenía varias personas recaudando dinero. Y es lo que menos nos gusta a nosotros, ¿verdad? Pagar impuestos. Nosotros como hispanos, cuando venimos a este país, como en los países de nosotros no pagamos impuestos, cuando comenzamos a ver nuestros cheques y empezamos a ver que nos han deducido algo, ya empezamos a renegar y a decir ¿por qué? Entonces es lo que pasaba en este pueblo, en este tiempo con estas personas. Por eso Zaqueo era mal visto. Pero algo que me sorprende de Zaqueo, sea bendito su nombre, que dice que a causa de la multitud, y a veces nosotros lo resaltamos y vemos siempre, dice que era bajito de estatura. Y a veces eso es donde nos enfocamos más. Y decimos era pequeño y nos reímos y a veces nos gozamos de escuchar que se subió a un árbol. Porque imagínese usted, viendo un varón de la categoría que era este hombre, que era jefe y que tenía dinero, que era rico, subido en un árbol. ¿Cómo se imagina usted ver si mira al presidente subido en un palo, queriendo ver que quién están hablando, de qué están hablando? Y dije usted, bueno, y es el presidente, ¿por qué está subido ahí? Si Dios es de que diga. Pero déjeme decirle que es por eso que nosotros, cuando estamos en este lugar y estamos hablando de la palabra del Señor, porque aquí no venimos a hablar de política, aquí no venimos a hablarle de absolutamente nada, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos ha levantado en este día por su gracia y por su misericordia. Es que usted y yo estamos en este lugar dándole la gloria y la honra al único que se la merece. Y Zaqueo había entendido que había alguien que ni la riqueza, ni todo lo que tenía, le podía dar la felicidad. A lo mejor había escuchado todos los prodigios y milagros que el Señor había hecho antes y había dicho, yo quiero conocer a ese hombre. Como decía nuestro hermano Jorge con su testimonio que tiene, dice que detrás de unas rejas. ¿Y cuántos de nosotros tenemos varios testimonios? Sea bendito su nombre. Cuando estamos en el apuro, cuando estamos en la necesidad, pero este hombre no tenía nada de eso, sino quería tener una paz dentro de su corazón, que es la que menos tenemos nosotros cuando estamos sin el Señor. Y aún a veces cuando estamos aquí en este lugar, venimos a este lugar y a veces no tenemos ni paz ni tranquilidad, estamos sentados, pero como no le hemos entregado todavía nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos siempre, como dice el pastor, renegamos por todo, maldecimos por todo y empezamos a hablar de ciertas cosas que no deberíamos de hablar como cristianos. Está bien el que está afuera,
Pero nosotros, como hijos del Señor, lavados con la sangre de Cristo y sabiendo que Él no nos compró ni con plata ni con oro, sino con su sangre preciosa, entonces deberíamos de entender la necesidad que tenía Zaqueo, porque es una necesidad tan grande cuando estamos que ya absolutamente nada puede darnos la paz y la tranquilidad, solamente el Señor. Porque a veces, mi amado hermano, podemos ver situaciones en nuestra vida o en personas que están viviendo situaciones tremendas, terribles, y a veces nosotros, por eso yo digo, mi amado hermano, cuando nos reunimos y estamos juntos y podemos platicar, pero no cuando venimos a este lugar, porque hay momentos, sea bendito su nombre, cuando podemos nosotros dialogar y poder estar en un momento platicando unos con los otros, nos podemos dar cuenta de que hay hermanos que tienen necesidades más graves que las que nosotros tenemos. Y a nosotros nos puede estar a veces angustiando la necesidad de $100. Y hablamos con otro hermano y dice, yo necesito 1,000. Y habla con otro dice, yo necesito 10,000. Y dice, Dios mío, yo me estoy muriendo por 100. Y comenzamos a llamar a uno, a llamar a otro, y miramos que nadie nos resuelve. Pero cuando comenzamos a ver que hay diferentes necesidades en el pueblo del Señor, cuando comenzamos a platicar y comenzamos a dialogar, comenzamos a ver que todos estamos en la vida con diferentes necesidades. Y este Zaqueo, a pesar de tenerlo todo, él tenía la necesidad más grande, que era tener el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que cuando le dice, Zaqueo, baja pronto, porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Dice que no se entristeció. Yo me imagino ese varón a la carrera. Yo me imagino ese varón que se tropezaba cuando venía en aquellas ramas, sea bendito su nombre, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, sea bendito su nombre. Es por eso que usted y yo, cuando estamos en este lugar, debemos de gozarnos, debemos de deleitarnos, sea bendito su nombre, porque esto, déjeme decirle, que solo usted y yo lo tenemos. ¿Ya se ha puesto a pensar usted cuántos cientos y miles de personas hay en una clínica esperando que alguien les llegue con una palabra? Que alguien llegue con una palabra deseando en su mente siquiera cuando estuvieron caminando libremente, cuando tuvieron la oportunidad de haber llegado a una iglesia y que alguien les hizo el llamado y de poderles decir, ¿quieres aceptar al Señor? Y dijeron que no, y ahora están en una clínica, en un hospital, deseando que alguien diga, siquiera viniera fulano que me invitó para que yo pudiese aceptar al Señor y que quite esta angustia, esta tristeza, sea bendito su nombre. Porque hay necesidad siempre. La necesidad siempre existe, y déjeme decirle algo. Cuando usted y yo, como dice la palabra, como dice Pablo, cuando nos sintamos nosotros en tribulación, démosle gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es cuando usted y yo nos ponemos de rodillas. Es cuando usted y yo buscamos siempre del Señor. Es cuando usted y yo estamos siempre diciéndole al Señor, mira, prometiendo y diciéndole, Señor, pero aquí estoy, ayúdame, fortaléceme. Y Zaqueo, a pesar de que tenía dinero, a pesar de que era un hombre rico, y algo que me llama la atención, porque algo, mi amado hermano, que nosotros pudiéramos ver y que era bien criticado estas personas, era porque a lo mejor agarraban dinero ilícito, dinero que cobraban de demás. Por eso que la gente miraba, porque por eso cuando el Señor llega a aquel lugar y le dice, bueno, ¿y tú qué dices? ¿Por qué tu maestro no paga los impuestos? Y el Señor nunca le dijo, ve Pedro, tira el anzuelo. El primer pez que agarres, trae una moneda para que pagues nuestros impuestos. El Señor nunca, en todo lo que ellos, porque querían agarrarlo a él en ciertas ocasiones, pero el Señor nunca dejó, hay que dar, dijo, al César lo que es del César
y al Señor lo que es del Señor. Es por eso que usted y yo estamos en esta tarde dándole lo que le merece al Señor, dándole gloria, dándole honra, dándole la exaltación a Él. Es por eso que estamos en este lugar. Y Zaqueo dice, puesto en pie, algo bonito. Y ahí es donde digo yo, mi amado hermano, que este varón no era cualquier varón, porque dice, y puesto en pie le dijo al Señor, si alguno, oiga mi amado hermano, como que yo le diga a usted aquí, si alguno yo lo he defraudado, yo le doy 4 veces. 4 veces. O sea que podríamos nosotros ver que a pesar de que la gente murmuraba y la gente decía, se metió a una casa de un pecador, de un publicano, de una persona que no es lícita delante de los ojos del Señor, este hombre estaba poniéndose en pie y estaba diciendo, si alguno yo lo he defraudado, le doy 4 veces. Y aún dice que dio la mitad de los bienes. Oiga, la mitad de los bienes doy a los pobres. Y si alguno es defraudado, le doy 4. No era un hombre fácil. Era un hombre pequeñito, pero tenía su corazón grande. Porque eso es lo que hace el Señor cuando el Señor viene a nuestras vidas. Dejamos el vicio, dejamos el cigarro, dejamos la droga, dejamos el alcohol, dejamos todo, las malas palabras, dejamos todo lo que le ofende al Señor. Empezamos a ver y empezamos a leer la palabra. Comenzamos a caminar conforme a la voluntad del Eterno. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo que el Señor hace. Porque todo aquel que es nacido de nuevo comienza a dar frutos a través de la palabra. No para que nadie lo mire, sino porque comenzamos a ver lo que no le agrada al Señor. Es por eso que usted y yo, y jóvenes, y por eso al principio le hablaba de mi hermano Esaú, porque realmente me gozaba, me deleitaba de verlo, y me llevaba ese momento cuando yo miraba hace 20 años atrás, o 25 años atrás, cuando conocí al papá de él en una convención en Ciguatepeque, y una vez él estuvo predicando y lo veía en ese momento y decía yo, realmente qué bonito es cuando vemos a los hijos de personas que inculcaron de una u otra manera el evangelio y que ahora en día él puede estar en este lugar para gozarse y deleitarse. Sea bendito su nombre. Así conocí al papá también de Ever. Sea bendito su nombre. Hombre, sea bendito, como decía la pastora aquel día que la ponía. Han sido una de las personas que en el evangelio han sido hombres que han buscado del Señor. Y es cierto, porque yo los conocí. Yo me gozaba y me deleitaba de ver al hermano Esaú. Y cuando miro a Ever predicando, hablando la palabra del Señor, qué bonito, qué hermoso es saber que hay, a pesar de que vienen circunstancias a la vida, como le ha pasado, como decía la pastora, él tiene mucho de qué hablar, porque yo también conozco mucho de la familia del hermano. Pero a él le corresponde un día testificar. Pero es bonito nosotros saber y entender como la vida de Zaqueo. Un hombre, sea bendito su nombre, que tenía la necesidad, a pesar de tener riquezas, a pesar de tener todo lo que puede tener una persona, pero necesitaba la dirección y la paz y la tranquilidad que no lo da el dinero, que no lo da la casa, que no lo da el mejor carro, que no lo da las mejor vacaciones, sino lo da el estar dándole la gloria y la honra al Señor, lo da estar en este lugar. Sea bendito su nombre. Es por eso que David decía, es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ellas. Qué bonito cuando usted y yo entendemos que así como en la palabra del Señor hay leyes, estatutos y mandatos, así también ahora en día en la iglesia hay leyes, estatutos que tenemos que ir rigiéndonos. Y eso es lo más maravilloso.
Zaqueo no había entendido todavía, pero cuando el Señor llega a su vida, y déjeme decirle que Zaqueo comenzó, dice en ese momento, desde ese momento comenzó su vida a caminar en lo espiritual. Porque sea bendito su nombre. Si usted se va atrás en el capítulo 8, dice que un republicano también dice que invitó al maestro. Pero ¿cómo es la diferencia cuando hay la disponibilidad en nuestro corazón de saber que ahora es domingo y que ahora voy a adorar al Señor porque hoy me compete estar con el Señor adorándole y exaltándole, que ahora es jueves, hoy necesito estar dándole gloria al Señor, hoy necesito estar en su casa, hoy es martes y necesito orar? Qué bonito cuando nosotros tenemos esa disponibilidad en nuestro corazón, la necesidad, porque esta es una necesidad grande. Sea bendito su nombre, mi amado hermano, porque déjeme decirle que estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo en cual sea bendito su nombre. La trompeta está a punto de sonar y como dice Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que habemos quedado, sea bendito su nombre, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sea bendito su nombre, regálele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso está a punto de acontecer. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿Nos estamos distrayendo? Porque Zaqueo ya tenía y nosotros venimos a buscarlo y nos estamos a lo contrario de Zaqueo. Zaqueo ya tenía y dio la mitad de sus bienes, y nosotros estamos afanados. Y no vaya a ser, mi amado hermano, que nos toque, como no se recuerda, el año pasado tuvimos con el hermano Alan acerca de aquella parábola que dio el Señor. Afanados, unos dijeron, tengo una yunta, otros me acabo de casar, otras compré unas propiedades, y así nos vaya a agarrar el Señor. Seamos inteligentes, porque si usted y yo estamos en este lugar, no es por méritos, no es porque seamos guapos, no es porque seamos altos, no es porque seamos chaparros, no es porque tengamos cualidades. Estamos en este lugar por la pura misericordia del Señor. Estamos en este lugar porque al Señor le ha placido y nos ha regalado, sea bendito su nombre, la oportunidad de poder estar aquí para gozarnos y deleitarnos en su presencia. Porque Zaqueo había entendido lo más precioso, querer conocer de aquel que decían cuando aquella mujer del flujo de sangre, porque déjeme decirle, mi amado hermano, que hubieron tantos eventos antes de que llegara a la vida de Zaqueo, que Zaqueo a lo mejor le contaban y decían, bueno, ahí anda uno. Y algo que me llama la atención, mi amado hermano, porque siempre digo yo, cuando nosotros vemos, y a veces miro yo a mi hermano Isaac, y digo yo, el Señor, cuando yo miro al hermano Isaac, digo yo, ¿será que el Señor de 33 años, porque si usted, sea bendito su nombre, como decía nuestro hermano Esaú, que aquí hay bastantes estudiados, y a veces se nos dificulta poder subir a nosotros que ni siquiera su servidor ni a la escuela fue. Lo poquito que yo sé leer, lo he aprendido porque el Señor me enseñó. Pero los que están aquí, como decía mi hermano Saúl, son preparados. Ya tienen unos ya son, en el Instituto Bíblico sacaron sus 3 años. Y otros están comenzando y van a comenzar. Pero el Señor dice que no comenzó su ministerio porque hasta los 30 años podía salir un maestro de la ley. Antes no podía haber un maestro. Hasta los 30 años. Por eso él, a los 30 años cumplidos, él comenzó su ministerio. Y por eso le duró 3 años y medio.
que estuvo predicando con sus discípulos. Pero dice, y yo me ponía en manos de Saúl porque yo lo puedo ver, digo yo, era un muchacho, nuestro Mesías era un muchacho predicando la palabra. Ya nosotros ya estamos, ya nos dicen Señor. Pero como el Señor llamando, cuando llamó a Pedro, cuando llamó a todos los discípulos y vieron un muchacho, como vemos al hermano de Saúl, al hermano Saúl o el hermano Isaac. A veces podemos verlos y decimos, no, a ver qué quiere. No le paramos ni le ponemos atención, pero digo yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores comenzó a llamar, sea bendito su nombre, porque tenía autoridad, porque tenía algo divino, sea bendito su nombre, y comenzó a llamar uno por uno, siendo un muchacho. Hace unos meses atrás anduve en Ocean City y miré no sé si era palestino, y se me vino a la imagen el Señor porque con su barba bien calzada, joven, como de algunos 17 y 18 años, y con su pelo largo y trigueño. Es por eso que si usted no se da cuenta, aquí en Estados Unidos hay una controversia. Aquí le ponen a Jesús blanco y ellos dicen que Jesús era moreno, era trigueño como usted y yo. Y yo pienso que sí, él era trigueño, no era blanco. Sea bendito su nombre. ¿Sabe por qué? Porque él dice que nuestro cuerpo, el Señor dejó algo, que cuando la temperatura o el sol pega, es por eso que nos vamos haciendo trigueños. Y yo pienso que sí, eso es lo que yo pienso. ¿Verdad? Usted no, si usted lo quiere ver blanco, como se lo ponen en un cuadro, como se lo ponen en cualquier cosa, usted piénselo. Pero yo sé lo que yo pienso. ¿Verdad? Esa es mi manera de pensar. Pero aquí en Estados Unidos los morenos y los blancos tienen esa controversia. Porque los americanos lo hacen blancos y dicen los morenos, dicen, no, pues el señor era trigueño. Pero en aquel día nosotros le veremos y lo veremos, dice tal como él es, cara a cara. Lo importante es que murió en la cruz del Calvario, lo importante es que Él murió y aunque nosotros no lo veamos, sea bendito su nombre, como dice una alabanza que tiene Roberto Orellana, la historia de Cristo. No sé si a mí me llena esa alabanza, porque dice, cuando veo los cuadros pintados, dice, diciendo este es Jesús, pero dice que aquel día le veremos cara a cara, sea bendito su nombre. Ahí nos vamos a desengañar quién era realmente. Pero por lo tanto ahora nosotros nos gozamos y nos deleitamos por algo que no lo vimos, pero que sí sabemos que está en nuestro corazón y en nuestra mente, y el que nos sacó de donde no valíamos nada a la luz admirable. Sea bendito su nombre. Gloria al Señor. Y es que Zaqueo había entendido, sea bendito su nombre, y había escuchado de la palabra en aquel entonces. Porque algo que los del Medio Oriente, ya sean hindúes o sean pakistanes, algo bonito que yo me gusta, que ellos tienen la Torá. Y a los varones se la enseñan recitada, cantada y leída. ¿Por qué? Pero solo a los hombres, no a las hembras. Yo tuve un amigo de Pakistán, tengo un amigo de Pakistán, que los hijos, a todos les enseñó, llegaba el maestro a enseñarles la Torá. Y se las enseñaba cantada, recitada y leída, para que no se les olvide. Y yo me imagino que Zaqueo había escuchado del Señor, porque ellos, como venían como buen israelita, tenía que haberse aprendido la palabra del Señor, lo que Moisés, la ley de Moisés. Porque Jeremías dice, sea bendito su nombre, Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundante de paz y de verdad. Esa es la que Zaqueo buscaba, la paz. Aunque dice la palabra que no hay paz para nadie, pero nosotros sí tenemos paz. ¿Sabe por qué? Porque aunque no tengamos, como dijo Habacuc, que aunque en la mesa no haya
ni aceite, ni harina, ni hay absolutamente nada. Usted y yo nos gozamos en el Señor, usted y yo nos deleitamos en el Señor. Sea bendito su nombre, porque Él es el que provee, Él es el que da y no nos angustiamos, porque sabemos que Él es el único que nos ayuda y nos fortalece. ¿Por qué estar angustiados? ¿Por qué estar tristes? Sé que estamos en un país en cual todo es ir y venir. Yo siempre en las mañanas, con los compañeros de trabajo que ando, porque no sé si usted se da cuenta ahora en día, y yo no sé mi hermana que viene de Honduras, no sé si usted estos días que ha estado aquí, usted mira que la vida aquí es más rápida, amanece, anochece y así va. En Honduras yo me imagino que ahora la lleva más calmadita, cuesta que se vaya el día, pero aquí la vida amanece. Como dice este amigo mío, ya vamos a regresar de nuevo a esta calle, yo me la conozco, voy y ya vengo de nuevo, voy, solo llego a la casa y ya vengo de nuevo. Y así pasa. A las 4 de la mañana me levanto, 4:30 salgo de mi casa, llego a las 5 al CHAP, a las 5 vamos de camino, a las 7 llego al trabajo, llegamos y luego venimos de nuevo para atrás. Y dice mi amigo, todos los días es lo mismo. Y le digo yo, usted con esa canción, yo sé que sí, le digo, pero usted ya me tiene cansado con lo mismo. Yo sé que sí, vamos, amanece, porque él dice, solo llegamos aquí, regresamos y luego venimos y así estamos con esto. Porque según ahora dicen que las 24 horas, estamos viviendo nomás 23 horas con 20 minutos. Y el tiempo va así, rápido. Pero nosotros ya lo sabemos porque la palabra lo dice, que a causa de los escogidos, dice que los días serán acortados. Entonces nosotros nos afligimos. Y yo le digo a mi amigo, arrepiéntase, busque del Señor, porque él mire, le gusta. Le digo, busque del Señor, arrepiéntase, para que tenga la paz, la tranquilidad del Señor. Porque Él siempre sale con lo mismo. Yo siempre le digo, busque del Señor, arrepiéntase. Sea bendito su nombre, porque ese es lo que Zaqueo había y estaba buscando con ansiedad. La paz, la que decía aquel hombre que hablaba y predicaba, como le digo, un muchacho predicando, llevando la palabra, porque yo me lo imagino, pues no nos lo imaginamos, porque un muchacho de 30 años, se imagina que era nuestro Mesías, con la diferencia que dicen que a veces cuando anda un poco con la barba nos miramos un poco más viejos, cuando ya nos la quitamos, dice, hoy te quitaste 10 años, te miras de, yo que tengo ya mis 48, cuando me la quito, no, te miras de 30, dicen. Gloria al Señor. Pero el maestro de 30 años comenzó su ministerio. Y este varón llamado Zaqueo estaba en ese árbol esperando que pasara el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos de nosotros no esperamos un día que alguien nos hablara del Evangelio? Que alguien nos dijera, sea bendito su nombre, del Evangelio del Señor, nos hablara las buenas nuevas, sea bendito su nombre. Y es por eso que estamos en este lugar, pero no estemos, mis amados hermanos, solamente por venir, sino estemos de corazón, estemos dándole la gloria y la honra al Señor. Démosle al Señor siempre lo que se merece. Toda la gloria y la honra sea para el que vive y permanece para siempre. Regálale palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algo que le quiero decir, y como vuelvo con mi hermano Saúl otra vez, es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de servir al Señor en algo en la iglesia, déjenme decirle que es cuando buscamos día con día de Él. Cuando tenemos un privilegio o tenemos algo en la iglesia, es cuando nos esforzamos en poder estar bien.
Porque cuando sabemos que vamos a estar delante de ustedes, que son el pueblo lavado con la sangre de Cristo, porque usted no es cualquier persona, mi amado hermano. Usted es pueblo lavado con la sangre de Cristo. Usted es el que murió, el Rey de Reyes. Es por eso cuando venimos a este lugar y aún los músicos vienen, se preparan Marte con Marte para poder cantar algo bonito al Señor. Cuando vienen y tienen un privilegio, nos preparamos y tratamos la manera de hacer lo mejor para el Señor. Sea bendito su nombre y andar conforme a lo que el Señor dice, porque eso es lo agradable al Señor. Y no solo cuando tenemos privilegios, sino todo el tiempo. Porque esto es 24/7. Esto no es solamente cuando estemos aquí. Esto es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo me pongo a analizar de personas que solamente cuando están en la iglesia son cristianos. Cuando salimos afuera se nos olvida y comenzamos a decir o a hacer cosas indebidas. Yo tuve un compañero de trabajo que él hablaba tantas barbaridades y había alguien que le decía: pero tú eres cristiano. Y ahí comenzaba él: sí, por la gracia del Señor. Pero después de hablar tanto, y venía la persona y le decía: pero ¿por qué hablas antes todo lo que dices? Y ahora sí vienes y hablas y empiezas a decir del Señor. ¿Cómo es que tú eres cristiano? ¿Cómo es que tú hablas y ahora sí me estás diciendo que me arrepienta, que busque al Señor cuando tienes que arrepentirte tú? Imagínense el mismo demonio tratando de diciéndole cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos que tratar la manera de ser diferentes. Se me venía a mí una palabra en estos días de mi vida. Cuando yo anduve 15 años dando guerra en esas barras. Gracias al Señor me libró. Gracias al Señor nunca nadie me ha pegado un reempujón siquiera. O un puchón. Nosotros, como decimos los hondureños, un reempujón. Porque a pesar de mi estatura que tengo, siempre he respetado a los demás. Y cuando estaba en ese momento, siempre trataba la manera, si alguien me ponía la vista fuerte, yo se la agachaba. Por eso nadie nunca, ni siquiera ni un botellazo, como dicen por ahí, de esos que salen de, como dicen, botellazos de cantina, sea bendito su nombre. Y me acordaba, porque también el mensaje que predicaba el jueves mi hermano, donde dice, allá en Jeremías, que no iba a hablar más del Señor. Y a veces cuando estábamos en la casa, en el lugar donde estaba, a veces teníamos tomando todos los familiares, lo más triste que la misma familia, pero siempre hay personas que quieren escuchar de la palabra. Y a veces yo terminaba predicando y borracho. Imagínense. Pero como dice la palabra está bendecida, mi amado hermano. Pero ¿sabe qué pasaba después? Cuando yo estaba acostado, cuando Jorge, cuando empieza el techo a darle así para arriba y me acuesto de lado, porque no, porque siente que venía y ahí comenzaba el enemigo. Y ahí es donde comienza. Y decía, mira tú, cómo les hablas de la palabra. Y antes y ahora mira cómo andas bien borracho. ¿Y cómo hablas? Y comienza. Por eso es que dice el pastor, y es bien importante. Es ahí donde no tiene que comenzar, porque ahí es donde el enemigo lo quiere llevar a usted a comprarse uno de $1, como dice el pastor, a comprarse el mecate o a querer hacer algo en su vida. Sea bendito su nombre. Pero gracias al Señor jamás se me vino a la mente nada, si no decía yo, pero un día me voy a levantar y un día voy a seguir predicando la palabra. Un día le voy a dar gloria, honra y alabanza al Señor. Y los pensamientos se iban. Porque no importa de qué manera usted y yo, el Señor nos ha sacado. Todos tenemos diferentes maneras de donde el Señor nos sacó. Pero no miremos de menos a nadie. Porque aquel fue borracho, porque aquel fue barrera o lo que sea. Pero todos tenemos procesos en la vida en cual el Señor nos ha sacado. A nosotros nos sacó del alcoholismo, del cigarrillo, de la prostitución,
Porque todo eso se mueve cuando nosotros comenzamos, sea bendito su nombre. Fueron 15 años, sea bendito su nombre, en cual yo anduve rebotando. Si usted me pregunta a cualquier lugar de aquí de Baltimore, yo lo llevo, lo voy me dice usted dónde está, yo se lo conozco. Porque anduve rebotando. Pero la misericordia del Señor fue grande. Por eso le decía, hermano Jorge, a veces tenemos que enseñar a nuestros hijos nosotros. Porque su chiquito creo que no sabe todavía lo que usted era, pero sus hijos sí ya saben. Entonces esa es la generación que no conoce, porque nosotros tenemos que enseñarles y decirles de dónde el Señor nos ha sacado. Porque ahora se ha perdido. Antes hay testimonios grandísimos de dónde el Señor nos ha sacado. Pero a veces por la pena o qué van a decir, a mí qué me importa, sea bendito su nombre. Yo la gloria y la honra se la doy al Señor. Fui un borracho, fui un fumador, sea bendito su nombre. No fui a la escuela porque no quise, sea bendito su nombre, pero la misericordia del Señor me abarcó. Yo le decía al hermano Jorge el martes, y le voy a contar esto. Le contaba al hermano Jorge y al hermano Juan. Yo tuve una tía que ella de 36 años se la llevó, porque por eso dice el dicho, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y esa tía mía se metió con un brujo. Y en ciertas ocasiones yo tenía de 5 a 6 años. Y por eso yo le digo algo, y lo que los hermanos hablan y testifican y dicen es verífico, porque uno lo vivió. Y ahora que los hermanos hablan y comienza a ver uno y comienza a ver su vida antes, porque ahora el Señor abrió nuestro entendimiento, nos ha dado la sabiduría para entender y razonar, comenzamos a ver que todo lo que vivimos fue por pura misericordia del Señor. Mire, este varón era tanto que una vez agarró una hoja y comenzó a frotarla con sus manos y me dice, vas a ir a comprar, porque déjeme decirle que Satanás se tenía a nuestra familia con el cigarrillo bien dominada. Mi mamá fumó 30 años, imagínense. Estuvo aquí en Estados Unidos en el 84. Regresó en el 94 a Honduras. Luego regresó y en el 96 la deportaron de nuevo. Y aquí aprendió el vicio del cigarro. Porque yo tampoco fumaba, pero aquí como uno dice, se agarra un part-time, me agarro y como viene con aquello, el cigarro a mí me quitaba el hambre, me quitaba el sueño y hacía tantas cosas. Pero lo que le quiero contar, que este varón comenzó a frotar y luego me dice, vas a ir y vas a ir a buscar una cajetilla de cigarro. Uno de a 20 de aquella hoja. Y dije yo, pero no vayas a ir aquí cerca, porque uno de a 20, le estoy hablando como en el 86 por ahí, 84 por ahí. Uno de a 20 era como que tuviera uno de a 500 hoy, pastor. Era el de a 20 era el billete más grande que teníamos en Honduras, que ahora ni $1 es. Y me dice, no vayas a ir a esta pulpería que está aquí, tienda como le dicen en México. Pero como yo, imagínense, yo todavía en calzoncillito a la carrera, me fui a la pulperita primero, le pedí. Pero como era un billete de a 20, en cual me dieron en la cajetilla de cigarro que valía 50 centavos y me habían dado el vuelto 19.50, echaron de ver. Y ahí comenzaron a ver quién había ido a comprar. Pero sea bendito su nombre, ese hombre hacía muchas cosas. En una de esas, en una crucifixión también que hacen para la Semana Santa, ya me tenía que me iba a crucificar a mí también. Imagínense. Ya me tenía a mí acostado cuando llegó mi tía. Y ahora comprendo, mi amado hermano. Déjeme decirle que yo sufrí mucho.
Pero ahora le doy gloria, honra y alabanza al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el sufrimiento que tuve, eso me ha hecho lo que soy hoy. Eso es lo que el Señor hizo. Porque todos tenemos, sea bendito su nombre, todos traemos algo en la vida. Pero eso nos ayuda a fortalecernos día a día. Eso nos da la fuerza y la fortaleza para hacer lo que somos hoy y tener el carácter, sea bendito su nombre, a pesar de los problemas, de las necesidades, como dijo Pablo, estoy acostumbrado, sea bendito su nombre, a la desnudez, sea bendito su nombre. ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? Hambre, desnudez, frío. ¿Sabe por qué? Porque Pablo lo tuvo todo. Porque Pablo y Moisés no eran como nosotros. Yo le puedo decir, yo no tuve letra. Pero Moisés dice que fue criado en la mismísima casa del faraón, en las mejores universidades. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Tenía letras. Si ellos pudieron hablar y pudieron decir que era, como dijo, sea bendito su nombre, Moisés, que él no podía hablar, que era mudo. Pero no era porque él no sabía letra, sino porque él sabía lo que se enfrentaba cuando nosotros venimos a predicar la palabra del Señor. Sabemos que no vamos a hablar palabra de hombre, sabemos que lo que vamos a hablar es de esta palabra, sea bendito su nombre. Es por eso que usted y yo nos gozamos, nos deleitamos, le damos gloria, honra y alabanza a su nombre. Y Zaqueo de eso quería, porque Zaqueo lo había tenido todo y lo tenía todo. Si dio la cuarta parte, dio la mitad de sus bienes a los pobres, imagínense, ¿qué necesidad tenía? Así de que nosotros, a pesar de lo que tengamos y de que el Señor nos dé, no nos olvidemos, porque este hombre fue lo contrario de lo que nosotros estamos viendo en este país. Debemos de entender que este hombre ya tenía y nosotros venimos, pero gloria al Señor, como dice el pastor, todo lo que el Señor nos dé, gloria al Señor. No andemos detrás de la materia, sino que la materia nos siga a nosotros. Pero somos al contrario. Nos preocupamos y es válido. Es válido el preocuparnos, el sentirnos tristes, es parte de la emoción, como se nos ha enseñado. La emoción a veces es lo que hace. Pero nosotros aprendamos como Zaqueo. Y como dice el último texto que habló nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, sea bendito su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que nos debería de importar a nosotros. El Hijo del Hombre no vino a morir en una cruz del Calvario por material, sino por el alma nuestra. Es por eso que usted y yo debemos de estar listos y preparados, esperando. No importa cuánto despreciamos al Señor por un cigarrillo, por una cerveza, por hacer tantas cosas que no deberíamos de hacer y saber que tenemos la paz, la tranquilidad del Señor. Que tenemos a la vista simple y sencillamente es de tomar la decisión y decirle, heme aquí, Señor. Heme aquí, entrego mi vida a ti. Porque el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Por cuanto Zaqueo, dice, es hijo de Abraham. Y usted y yo somos hijos de nuestro padre Abraham por fe. Es necesario que usted y yo estemos a cuentas todos los días. Y no todos los días, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Porque es necesario, mi amado hermano. Los tiempos están rápidos y estamos viviendo tiempos difíciles.
Ahora yo escuchaba, se lo mandé al pastor, no sé si lo escuchó, de que dice que el río Éufrates se secó. Y dice que los teólogos hallaron allí un lugar donde hay cadenas. No sé si será cierto o no sé. Pero lo que yo le puedo decir a usted es que usted estemos listos y preparados. Dice que las cadenas que estaban ahí están con un eslabón que no hay hombre sobre la tierra que lo pueda hacer. Y que la temperatura que tiene esa cadena todavía actualmente está más de a 3000 Celsius. Y empiezan ellos a decir palabras que dice el Señor, donde el Señor dice que encadenó a varios espíritus y se va, porque ahora en día nadie, absolutamente nadie, está excepto de saber la palabra del Señor. Todo mundo sabe de la palabra. Y a veces, déjeme decirle algo, que la gente más preparada, la gente de la NASA, la gente que tiene, inventa, y saben, lo primero que leen es la Biblia. Ellos están al tanto de todo. Y dice que esa cámara donde hallaron ahí, hay 4 cadenas que ya no están. Y hallaron las huellas, que aproximadamente, según ellos, cada huella equivale como a 400 libras de la persona que salió por ahí. Y yo me quedaba asombrado y veo, ¿sabe por qué? Porque el retorno del Señor está pronto. Porque usted no se preocupe por los demás, porque esto va a continuar todavía 1000 años más. Pero usted y yo nos vamos. Usted y yo nos vamos, sea bendito su nombre. Usted y yo nos vamos de este lugar. Usted y yo nos vamos de esta tierra. Allá un lugar donde dice su palabra que no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Sea bendito su nombre. Allá donde usted y yo nos conviene estar. Porque si usted ya sufrimos, si estamos pagando renta aquí, si estamos trabajando aquí, hermano, yo me gozo solo de esa palabra, me gozo, pastor. No es porque no me guste trabajar. Sino, hermano Jorge, porque imagínese, no va a pagar luz allá. Va a caminar en calles de oro, en un mar de cristal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué afanarnos aquí? Sí, vivamos el día, como dice el pastor, un día a la vez, vayamos viviendo. Si tenemos lo que el Señor nos dé, gocémonos. Si quiere salir con su familia a comer, coma. Si quiere ir donde usted quiere ir, vaya. Pero venga a la iglesia siempre. No se vaya el domingo. Váyase el sábado. Sea bendito su nombre. El día que no haya servicio, ese día vaya, gocémonos. Porque yo, mi amado hermano, yo no lo voy a juzgar a usted por nada. Porque yo tengo, como dicen los jóvenes, mi propio hobby. Yo voy, hago, pero respeto el día, este día. Para mí, este día no salgo. Este día lo respeto, a menos de que tenga que ir a otro lado fuera que tenga la necesidad de ir. Pero este día yo lo dejo para adorar al Señor. Porque me hace falta verles. Me hace falta estar con ustedes, me hace falta ver, sea bendito su nombre, ver a cada uno de ustedes. Es la necesidad que debemos nosotros de ver, sea bendito su nombre. Yo no sé si usted, sea bendito su nombre, vio un mensaje que mandé, yo parece que lo mandé a la iglesia, que hicieron acerca del rapto de la iglesia. No sé si alguien lo vio. Dice que hicieron, el pastor, que era un joven, dice que hicieron un drama, como que apagaron la luz, nadie sabía, y empezaron unos a gritar y a llorar, unos llamando a su esposa a ver qué había pasado. Oiga, porque ese día así va a ser, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Póngase de pie. Sea bendito su nombre. Ya no quiero aburrirlo, si ya lo aburrí. Gloria al Señor, pero esto es lo que el Señor me ha dado. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Ya que cuando comenzamos aquí a estar, venimos con nervios, pero cuando vamos hablando, como que se nos quita y comenzamos a hablar y hablar y hablar. Pero gloria al Señor que todo lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Seamos como Zaqueo.
Busquemos siempre la necesidad del Señor. Busquemos siempre, como Zaqueo se subió a ese árbol para ver al Maestro, para ver al Eterno. Sentía la necesidad de poder sentir y poder querer tener la paz, la tranquilidad. Así seamos nosotros. Orémosle al Señor y démosle gracias por todo, y que sea el Señor dándonos la fuerza para continuar adelante. Padre, te damos gracias, mi Dios amado. Te damos gracias, mi Cristo precioso. Y si hubiera alguna alma, si hubiera alguna persona que quisiera entregar la vida al Señor, si hubiera alguna alma que quisiera reconciliar